Va a hablar el Señor en esta tarde, cosas poderosas. Aleluya. Pues qué bendición tan maravillosa el disfrutar momentos tan especiales como estos. Algo está haciendo Dios, lo está haciendo. Gracias a Dios por todos los que están creyendo, por todos los que están poniendo su vida para que Dios les dirija. Y quiero pedirte que abres tu Biblia en la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Y si estás listo ya con Filipenses 2:13, quiero que te pongas de pie, te pido que te pongas de pie y vamos a leer juntos este pasaje. Filipenses 2:13. ¿Estás listo? Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra 2:13, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez más. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Papá, esta es tu palabra. Y estás tocando corazones que hagan lo que les estás poniendo en su corazón. Que te rindan sus vidas y sean instrumentos de gloria para tu glorioso nombre en esta tierra. Señor Jesucristo, háblanos. Y pido, Señor, antes de iniciar este mensaje, que toques, Padre, a Jessica, que está internada, está muy grave, necesita tu ayuda. Nadie la puede levantar de ahí más que usted, papá. Y también pido por Arturo y por su matrimonio. Nadie puede cambiar ese matrimonio más que usted, papá. Háblenos, se lo pido en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tome asiento y le damos gracias a Dios. Todo lo que Dios está hablando, hermanos, está embonado. El tema, la predicación que Dios me dio para esta tarde se llama Deja que Dios te guíe. Así es el tema. Deja que Dios te guíe. Oiga, qué mejor. No hay nadie más apto para guiarte que Dios. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios haga esto que te estoy ahora leyendo. Que Él ponga en tu mente, en tu corazón, su mente y su corazón, para que camines conforme a su voluntad. Este es el anhelo de Dios. Que cada uno de nosotros sea movido por el Espíritu Santo. No por tus emociones, no por tus sentimientos, no por las circunstancias, sino que Dios, Espíritu Santo, sea quien te guíe a toda verdad y a toda justicia. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Esto es lo que Dios anhela con esta iglesia. Hermanos, Dios tiene un manual para que tú camines con Él. Se lo dijo a Josué cuando estaba a punto Josué de cruzar a la tierra prometida. Le dijo el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, ¿alguien quiere que todo le salga bien? Denle un aplauso al Señor. Dios tiene un plan para eso. Todo. No dice algunas cosas, dice todo. Todo te saldrá bien.
tus negocios, tu matrimonio, tu escuela, tus relaciones. Oiga, porque cuando alguien es guiado por Dios, pues ya la hizo. Ya la hizo, porque Dios le va a guiar a que tenga una vida plena, hermanos. Dios anhela eso para ti, anhela eso para mí. Y para eso nos dejó su palabra, para que la leamos, para que la vivamos, para que la entendamos. Si hacemos eso, hay una garantía plena de vida. Ya lo dijo a través de las personas que nos ministraron en lo que Dios puso en sus corazones. Dios quiere hoy reforzarlo. Hermanos, Dios hizo cosas impactantes. Pero eso que hizo Dios en la antigüedad, dice la palabra que no se compara con lo que está haciendo ahora. Fíjese lo que Dios dice. Dios, hermanos, tomó un pueblo, lo sacó de la esclavitud y les dijo: aquí está mi ley, para que vivan con ella y les vaya bien. Esa ley, hermanos, la escribió no un hombre. Mucha de esa escritura que está aquí, la Biblia, fue escrita por hombres inspirados por Dios, o sea, como si Dios estuviera hablando a través de ellos. Pero hubo una cosa que no le escribieron los hombres, le escribió Dios con su dedo, con sus propios dedos, que son la ley, los 10 mandamientos. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: hazte 2 tablas, unas tablas de piedra, y sobre esas tablas de piedra Dios escribió la ley para que te fuera bien, para que el que viviera por ella viviera. Pero hermanos, no pudo el pueblo vivir por esa ley y murieron. Pero ahí la tenían para vivir, pero no vivieron, sino que murieron. Y Dios no quiere eso. Dios no te dio esta palabra que tienes ahí en la mano, su palabra, para que murieras, te la dio para que vivieras. Pero hay algo, hermanos, que esa palabra tiene que hacer para que vivas. Esta es la predicación de este día. Esa palabra que es letra, mientras que no se haga, mientras que no entre, es letra. Y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Tú puedes tener esa palabra en tu mano y tenerla ahí y morir cuando no es el propósito, sino que vivas. Mientras que esa palabra no se haga vida en ti, es letra muerta. Necesitas creerla, vivirla. Esto es lo que Dios quiere, eso es ser guiado por Dios. Estos hombres recibieron esa palabra en el Sinaí y fue impactante. Vamos a segundo libro de Corintios, capítulo 3. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, nos narra esa experiencia, una experiencia tremenda. Tú la puedes leer. Pablo dice en segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 7, te la voy a leer en la versión actual, 3:7. Dios escribió la ley, estoy leyendo una versión distinta a la Reina Valera. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue grandioso, que la cara de Moisés resplandecía, y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación
será más grandioso todavía. Porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Si esa ley, hermanos, que Dios escribió, está ahí para señalarnos nuestros pecados, nuestra condición pecaminosa, tremendo es el Espíritu Santo que está aquí para decirnos que si nos arrepentimos de los pecados, tenemos salvación y vida eterna. Gloria a Jesucristo. Hermanos, esa ley que Dios les dio, ellos la leyeron, pero no la entendieron. Me voy a regresar a la versión Reina Valera. No la entendieron. Dice la palabra, ahí en 2 de Corintios capítulo 3. Así que teniendo tales esperanzas, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Pero ¿qué dice el versículo 14? ¿Qué dice 2 de Corintios 3:14? Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué dice? Les queda el mismo velo no descubierto. Pero algo glorioso ocurre cuando se conviertan a Cristo. Hermanos, dice la palabra que mucha gente, y aquí en la iglesia lo vemos, lo decía mi esposa, oímos la palabra, nos predican la palabra, pero saliendo allá afuera, haz de cuenta que no obedecemos todo lo que Dios nos habló cuando nos habló aquí adentro. Tenemos embotado el entendimiento. O sea, no agarramos la onda. O sea, no vivimos con la palabra. Vienen las circunstancias y las circunstancias nos hacen que se nos olvide completamente la palabra. O sea, ya cuando vienen los calambres nos hacen que se nos olvide la palabra. Y entonces ya no gobierna la palabra, sino gobiernan los calambres, las circunstancias. Y se te embota el entendimiento. Ya empiezas a decir, Dios no está conmigo, Dios ya me abandonó, Dios ya me dejó. Hermanos, cuando la palabra dice, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que dice la palabra. Denle el aplauso al Señor, denle la gloria al Señor. Pero ¿qué sucede entonces? Dice la palabra que tenemos embotado un velo para no entender el plan de Dios, el propósito de Dios. Esto es el problema que muchos tenemos aquí en la iglesia. Yo les platicaba en la mañana. Me habló un hombre, no es de esta iglesia, ese hombre no se reúne aquí, es de una iglesia hermana. Y me dice el hombre, pastor, necesito que me ayude. Tengo conflictos en mi hogar. Mi esposa ya no vino esta noche, ya no vino aquí a mi casa. Esa mujer, igual que tú y que yo, un día conoció a Cristo, se enamoró de Cristo, le entregó su vida a Cristo, levantaba sus manos, adoraba a Cristo. Pero un día se le hizo fácil caminar no con Cristo, sino sin Cristo. Y me decía el hombre, hace unos días vino borracha y ahora ya de plano no vino. ¿Qué pasó? ¿Que no oyó la palabra? ¿Que no se bautizó? ¿Que no fue transformada por el poder
del Cristo vivo y resucitado. ¿Qué sucedió? Algo aquí se le embotó, aquí se le trastornó. ¿Quién hizo eso? Vamos a segunda libro de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice segunda de Corintios? En los cuales el Dios de este siglo, que se llama Satanás, diablo, serpiente antigua, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca a la lumbre del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, hermanos. Ese es el problema, que Satanás viene y te dice: aquí no hay ningún problema si te echas unas caguamas, no hay ningún problema si vas y te echas una bailadita allá, y después de la bailadita pues vas y te metes con algún pelado. Eso te pone Satanás aquí en la cabeza, te embota el entendimiento. Pero dice la palabra que cuando te conviertas a Cristo, eso se va a quitar. Te lo va a quitar Dios, ese no entender el pensamiento de Cristo. El problema entonces está en que no estamos creyendo, hermanos. Se nos hace fácil. Yo no sé si tú todavía creas, porque aquí está en la palabra. El problema es que sí la conocemos. La palabra dice que hay un infierno, hermanos, y que todos los fornicarios, los borrachos, los ladrones, los que se echan con varones, van a ir a ese lago de fuego. Pero alguien te embota aquí y te dice: no, dijo Ricky Martin que no aprobaban los casamientos allá en Perú, en un lugar en Sudamérica. Dijo: no anden leyendo la Biblia, pues ahí no va a haber chance de aprobar esto. Dejen de leer la Biblia, señores diputados. Dejen de leer la Biblia, señores senadores. Porque en la Biblia, hermanos, dice muy claramente que el fin de todos los que hagan esto es el infierno. Y entonces, si tú dices eso allá afuera, te van a querer dar pampa con picayelo, te van a querer hacer pedacitos. Pero no importa, tú tienes que decirles: esto que estás haciendo ofende a Dios, apártate de ello, apártate de ello, apártate de ello, porque esto es abominación a los ojos de Dios. Hermanos, este es el desafío. La iglesia tiene un problema, y no es un tremendo problema esto que estoy diciendo. Ya hay muchas iglesias evangélicas, no se diga de la popular, que el infierno dicen que es un cuento chino, que es una fábula griega. Yo los conozco, los he conocido, y gracias a Dios les hemos dicho que el fin de sus predicaciones es el infierno. Hay gente, hay pastores evangélicos, hermanos, que dicen que el infierno no existe, que es un cuento chino esto, que es un cuento, que es una tragedia griega, igual que la Ilíada y la Odisea de Homero. Pero nosotros, hermanos, ¿a qué nos conduce estas cosas? A la incredulidad. No hay una cosa más horrible en un ser humano que la incredulidad, hermanos. A eso te lleva cuando se te embota el entendimiento, a la incredulidad. Dice la palabra en Marcos 6:6 que el mismo Dios de gloria, hermanos, el Señor, con todo su poder, con toda su gloria, no puede hacer milagros donde no se cree. Y estaba maravillado, dice Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. No se vaya a maravillar Dios aquí con nosotros, que hemos visto su gloria,
que hemos visto su poder y diga: estos les he mostrado aquí los milagros más extraordinarios, más asombrosos, y no creen que esta palabra que está aquí es mi palabra y que a través de ellos, a través de ella, perdón, está la vida. Esta palabra, aquí hemos visto su gloria. Un versículo antes, en el 6:5, ponlo por favor, Marcos 6:5. Y no pudo hacer ahí, ¿qué dice? Alguna maravilla. No pudo hacer milagros. Imagínate que Dios no puede hacer milagros contigo porque no creas que esta palabra es palabra fiel y verdadera. Yo estoy maravillado. Hoy recibí mi sanidad. Todavía no está en lo natural, pero yo la recibí en lo sobrenatural. Porque 2 personas se acercaron a decirme que Dios, ya tuvieron visión de lo que Dios hizo acá adentro. Dije: Dios, yo estoy sano. Estoy sano en el nombre de Jesucristo. Porque 2 personas me hablaron de parte de Dios. Y lo más terrible es que yo no creyera eso. No, ya lo creí. Ya lo creí. Se acercó una hermana y me dijo: tuve una visión de que Dios abría unas venas y le irrigaban esa parte, y lo recibí. Luego se acercó otra persona y me dijo: la sanidad Dios ya se la dio ya. Y yo lo creo. Y ahora estoy diciendo: Dios, porque decía mi esposa, toma decisiones. Y yo tengo una prestación, hermanos, como trabajador del tecnológico. Yo puedo agarrar un año para que esto se me... A mí tengo derecho a un año para... Es una prestación que tengo sin trabajar, para estar ahí orando. Ya no voy a decir que tirando barra, pero orando y leyendo la palabra. Dije: Dios, yo voy a agarrar esa prestación, porque si ya me sanaste al rato, pues no voy a agarrar ese año. Sea Cristo glorificado, hermanos, en todo. Son cosas que se reciben por fe. Porque si no hay fe, entonces no hay sanidades, no hay nada. No hay poder de Cristo que transforme. Hermanos, no hemos creído lo que Dios ha dicho porque las circunstancias nos han abrumado. Las circunstancias abruman, hermanos, o sea, te embotan el entendimiento. Uno de los pasajes más impactantes de esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 33. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 33. 24, ¿verdad? Nomás tiene hasta el 24 Lucas. Perdónenme. Dice la palabra que el pasaje inicia desde el versículo 1. Es el día de la resurrección, pero quiero centrarme a partir del versículo 13. El día que Cristo resucitó, hermanos, desde muy temprano se dieron cuenta que Cristo había resucitado. Se estaba corriendo por toda aquella ciudad que Cristo había resucitado. Pero 2 hombres, 2 discípulos, estaban caminando. Dice el versículo 13: iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a una distancia corta de Jerusalén. Iban hablando. Pero mientras ellos hablaban, dice el versículo 15, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Eso es lo que dice el versículo 15. ¿Y qué estaba oyendo Cristo de ellos? Estaba oyendo incredulidad. No sé si Cristo te haya estado oyendo esa incredulidad. Estaba Cristo oyéndolos. Dice la palabra que los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados. Ese es un problema terrible. O sea, estaba embotado el entendimiento. Aunque estaba Cristo con ellos, no sabían que era Cristo el que iba con ellos. Y esto es terrible, hermanos, que muchas veces Cristo ha estado ahí contigo y no te das cuenta que está Cristo ahí. Entendimiento velado.
Y les dijo, ¿qué pláticas traen entre ustedes? Y le respondió Cleofas en el versículo 18. Pues ¿acaso no sabes qué sucedió en Jerusalén? Versículo 19. Cristo pues sabía todo, pues la había vivido. ¿Qué cosas? Les dice. Pues que no sabes tú que Jesús Nazareno, varón profeta poderoso, versículo 20, lo crucificaron. Pero ¿qué dice el versículo 21? Pero nosotros esperábamos, ese es el problema. Nosotros, ¿qué esperas tú? ¿Que suceda lo que tú piensas o que suceda lo que está escrito en la Biblia? Lo que está escrito en la Biblia. Pero el problema es que nosotros queremos que sucedan las cosas como las pensamos nosotros. No se dan las cosas como nosotros pensamos y es un desastre universal. Y por eso, hermanos, no hemos estado viendo la gloria de Dios, porque queremos que esta palabra se acomode a nosotros. Y esta palabra nunca se va a acomodar a nosotros, nosotros nos vamos a acomodar a ella. Denle la gloria a la honra, denle la honra a Jesucristo. No sucedieron las cosas, no sucedieron las cosas como yo pensaba, porque el hombre se construye un castillo en el aire, pero ese castillo, si no está en la Biblia, se le va a caer. Pero si está en la Biblia, usted va a ver la gloria de Dios, porque está en la Biblia. Lo que está en la Biblia va a suceder. No sucedieron las cosas y ahora pues ahí vamos agüitados. Aunque en la mañana unas mujeres chismosas dijeron que se había levantado a los muertos. Fíjese. Y entonces, versículo 25, ¿qué les dijo? Entonces él les dijo que, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas os han dicho. Hermanos, esta palabra es para creerla. Y el que no la crea es un insensato, es un tarugo. Discúlpame que lo diga así. La gente se asusta. Un día se me agüitaron unas personas porque les dije que era un imbécil el que no creyera esta palabra. Pues eso es, y peor. Y Cristo les dice, caray, cabezas duras. ¿Qué no los profetas le dijeron? Que el Cristo iba a sufrir, que lo iban a crucificar, que lo iban a enterrar. Yo mismo les dije y no creyeron lo que yo les dije. Ese es el problema de la iglesia. No estamos creyendo lo que Jesús dice. Y por lo tanto no estamos viendo toda la gloria vista que está para derramarse sobre nosotros. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué dice Ezequiel 33:32? He aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras y qué, mas no las podrán por obra. Yo les decía en la mañana, aquí hermanos tenemos hombres que predican en este púlpito, que mis respetos para ellos. Y Dios sabe que nunca he tenido un corazón de envidia ni de celos. No, aquí hay gente que predica mucho mejor que yo la palabra de Dios, pero no les hacemos caso. No hacemos caso a todo lo que Dios nos habla y nos dice. No hacemos caso. Muy bonita predicación, no, qué predicación tan tremenda, las de Genaro o la de Raúl o las de Lucy, las de Joel, tan bonitas predicaciones, pero saliendo de esa puerta para afuera, nuestra vida igual, sin tomar decisiones transformadoras,
Voy a hacer caso a lo que Dios me diga. Voy a caminar en lo que Dios me dijo. Voy a dejar de ser un peleonero en la casa. Voy a dejar de estar ahí como cuchillito de palo con mi esposa. Me propongo, pero allá en la casa nomás los frijoles no están bien calientitos y me pongo como el chamuco. ¿No se ha dado cuenta de esas cositas que pasan? Cuando yo aquí en la iglesia dije, Dios, voy a dar un ejemplo como tú me lo pediste en mi casa, y van a ver la gloria del Cristo vivo en tu siervo, papá. Pero no, hermanos, cosas bonitas, dice Ezequiel. Está hablando Ezequiel a su pueblo, un profeta. Van a decir, qué bonito cantan estos, hasta sentí que andaba pisando en las nubes. Pero luego allá cuando estás en tu casa, aquí me tiré y estaba ahí adorando a Dios, pero allá afuera, un sinvergüenza, una sinvergüenza. Por eso la gloria de Dios se ha retenido, por eso la gloria de Dios no la hemos visto. Pero le traigo una buena noticia. Todo lo demás ahí está. Y yo estoy aquí y estoy, gracias a Dios, porque Dios está hablando y me está desafiando. ¿Usted vio la película Cuarto de Guerra? Cuarto de Guerra. Hermosa película. Y nos hicimos también. Yo también voy a poner mi cuarto de guerra. Y yo puse mi cuarto de guerra. Ya en mi casa, ahí en Boulevard Durango, tengo un cuarto y tengo un pizarrón. Lo limpié bonito el pizarrón, bien limpiecito. Aquí voy a anotar las cosas por las que voy a estar orando. Pues todavía no empiezo. Y ya voy a agarrar otro cuarto de guerra. Aquí lo voy a poner en mi casa, aquí en el Valle Florido. Ya vi este lugar. Ya voy a ir a comprar el pizarrón también. Pero mientras que no empiece, no va a pasar nada. Estos por los cuales yo que tengo que llorar, por esto que veo y conozco la condición de muchos de los que están aquí sentados, sus vidas tan dolorosas, tan llenas de dolor. Yo tengo que llorar por ellos. Tengo que poner ahí por mis hijas, por mi esposa, allá tengo a mi mamá tirada en una cama. Dios, ten misericordia de ella. Hincarme todos los días. Esto es lo que Dios quiere. Aquí dice que lo hagas. Pero hay alguien que va a hacer esto posible. Y ya empezamos. Ya regresamos. Ya estas cosas se están haciendo realidad. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que caminó victoriosa por esta ciudad. Caminamos por las calles de Durango, anduvimos por las calles en las noches. Todavía me acuerdo que anduvimos en las noches caminando en las calles aquí. Como unos locos caminábamos, clamando a Dios para que Dios cambiara Durango. Íbamos a los cerros, fuimos allá al cerro del mercado, fuimos al cerro del Calvario, a los cerros íbamos y caminábamos. En las noches andábamos, fuimos a la Normal, fuimos al Tecnológico, fuimos a la UGED y nos metíamos ahí, caminábamos ahí orando. ¿Y por qué dejamos de hacer eso? Ahí caminábamos. Un día rentamos una avioneta, hermanos, y agarramos y compramos un tambo de aceite de oliva y lo ungimos, y en la avioneta echamos esa, aquí en la ciudad de Durango, ungimos la ciudad de Durango en esa avioneta. Vamos a regresar a eso.
Vamos a regresar a eso. Vamos a ir a las calles otra vez. Íbamos, llorábamos en las plazas temprano. Ahí orábamos en las plazas. Hermanos, en el tiempo cuando estuvo más crítico el crimen organizado, anduvimos en las carreteras orando. Fuimos a las plazas principales a orar. Vamos a regresar porque Dios contesta oraciones. ¿Hay alguien que cree aquí que Dios contesta oraciones? Dele la gloria y la honra a Jesucristo. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí. ¿Quién va a hacer esto? Lo va a hacer Dios. Solo Dios puede abrir el entendimiento, hermanos. Nadie más. Ni con un chicote en la mano tú haces que alguien entienda. Al contrario, lo haces más duro. Pero hay alguien que es más poderoso, que puede abrir el entendimiento. Lucas 24:31. Ahí está. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús les hizo algo a esos hombres que iban caminando. Entonces, ¿qué dice? Fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Él es el único que te puede abrir. Nadie más te puede abrir el entendimiento. A tus hijos, a tu esposa, a tu esposo tan cabezón, tan duro, el único que lo puede cambiar es Dios. Dice Hechos 16:14 que un día fue Pablo en la ciudad de Filipos precisamente, y dice la palabra que fueron a orar a un lugar, y entre esas personas que estaban ahí orando había una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, que dice temerosa de Dios, estaba oyendo. ¿Y qué hizo el Señor? El corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a la voz de Pablo. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento, hermanos. Necesitamos que Dios venga y quite ese velo, esa dureza de aquí, de la cabeza, para que lo podamos entender y podamos caminar en victoria con Él. Eso es lo que Dios está haciendo, porque ya lo está haciendo. Ya hay personas que se levantaron a esto. Voy a concluir. Hermanos, necesitamos volvernos a ese clamor. Todos sabemos Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios lo va a hacer. Está listo. Es necesario, hermanos, empezar a creer en Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Dice la palabra que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que lo va a responder, que lo va a premiar. Dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador, hermanos? Que premia, que da. Este es el Dios vivo. Voy a terminar con dos experiencias, dos pasajes. Hermanos, esto es lo que Dios quiere. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Dice la palabra que este hombre de Dios, Daniel capítulo 9, estoy leyendo Reina Valera. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos Darío. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, ¿qué dice?
Miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos, ese hombre era un hombre que leía la Biblia y leyó en la Biblia algo que le resaltó. Aquí dijo Dios, 70 años para que yo vuelva otra vez a mi pueblo, a su tierra. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Le creyó a Dios. Lo que está aquí escrito, papá. ¿Cómo sabemos que le creyó a Dios? Versículos 3. ¿Y qué dice? Y me volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión. Hermano, cuando usted lea la palabra y la palabra le dice: estoy buscando a alguien que se ponga a favor de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu ciudad, y tú le haces caso, vas a empezar a clamar y a llorar, y entonces vas a entrar en el cuarto de guerra y Dios te va a contestar. Dios va a contestar. Dios te va a contestar. Y esos que no han querido con Cristo van a venir a los pies de Cristo. Termino con la experiencia de Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 1. Nehemías 1, 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando me dijeron a mí: tu hermano Claudio está en San Antonio con un derrame cerebral, no se mueve su cuerpo, se va a morir. Entonces yo volví mi rostro al Señor y clamé y lloré por él. Y mi hermano Claudio está completamente sano. Porque Dios está esperando a alguien que se vuelva a él y que llore por ese que está tirado ahí, alcoholizado, drogado, que es tu hermano, tu hermana, tu papá o tu hijo. Dios necesita a alguien que clame por él, que llore por él. Dice la palabra. Cuando oí estas palabras, estoy en Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras que dice, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Dios está buscando una iglesia que esté dispuesta a clamar y llorar por Durango. Una iglesia que esté dispuesta a estar sobre sus rodillas, no un día ni dos, sino quizás semanas y meses, para ver esta tierra cambiar, para ver a tu familia cambiar, a tus hijos cambiar. Aquel que está tirado ahí sin esperanza en una cama, Dios lo puede levantar de ahí. Amén, dale la gloria y la honra a Dios. Pero es tiempo de creer la palabra y creer lo que cantas. Mira, hemos cantado aquí un canto: creo en el poder de Dios. Cuando te clamo en oración, creo que tú me contestas. Vamos a escuchar este canto. Cierra tus ojos. Necesitamos caminar aquí. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor.
Esta tarde han entrado por esta puerta unas personas por primera vez. Yo no sé si te conocen o no te conocen. Yo no sé si están cerca o lejos de ti. Pero los voy a desafiar en tu nombre. Los que por primera vez entraron a esta iglesia, pido que se pongan de pie. Los que por primera vez entraron, no por segunda, por primera vez, póngase de pie. Los que entraron por primera vez, aquí estaban sentados, salió, allá está. Ven, por favor. Usted entró también con él. Venga, por favor. ¿Quién más entró por primera vez? Ustedes entraron por segunda vez. Ustedes ya conocen de Cristo. ¿Alguien más? El hijo de Roxana. Hijo, venga por favor tantito. No tenga miedo, venga. Vengan los dos. Voy a orar por ustedes. Vengan por favor. No tengan miedo. Quizás no les sientan cómodos acá adelante. Quizás se sientan incómodos porque se me están viendo todos. Voy a pedir que todos cierren sus ojos, por favor. Esto que vamos a hacer es poderoso. Vamos, díselo y te clamaré. Y te clamaré sobre toda mi generación. Arda este deseo y pasión de traerte honor. Maldad, lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida. Iglesia, llegó el tiempo llegó tu tiempo, iglesia. Llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. Llegó el tiempo de las decisiones importantes de tu vida. Alguien está dispuesto aquí a decirle a Dios: Dios, este día dejo de caminar en mis fuerzas, en mi sabiduría. Dejo de caminar por lo que estoy viendo y decido caminar por lo que dice tu palabra. Si es así, ven a este altar y dile al Señor: yo voy a caminar no por las circunstancias, porque las circunstancias me embotan el entendimiento, me hacen que sea torpe, me hacen que peque contra ti. Me vuelvo a ti, Señora, a clamarte. Voy a abrir un lugar en mi hogar
Y ahí voy a poner un cuarto de guerra. Ahí voy a poner, Señor, delante de usted todo aquello que me hace pedazos mi vida y mi casa y mi familia y mis finanzas, mis relaciones. Hoy me levanto, Dios, a obedecer tu palabra. A través del tiempo, Señor, he salido con muy buenas intenciones, pero tardan, Señor, más mis pasos cuando salen de esta casa. Se desvían en las cosas que no te glorifican. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname porque he sido cabeza dura. Mi mente se ha embotado. Mi entendimiento se ha entenebrecido. Y te oro y te pido que hoy quites el velo que me impide ver tu gloria. Pido que saques a Satanás de mi vida. Pido que le rompas su poder en mi mente, en mi cuerpo, en mis finanzas, en mi familia, en el ministerio que me has encargado. Señor, has escuchado su voz y has escuchado mi voz. Y hoy, papá, hoy nos volvemos a ti para ser guiados por usted. Hoy nos volvemos a usted para ser guiados por su poder. Hoy se rinde mi vida a ti, Señor. Hoy decido caminar a la luz de tu evangelio y no a la luz de las circunstancias. Señor, ven y quita el velo. Ven y quita, Señor, mi falta de entendimiento. Hazlo, por favor, Dios. Lo necesito desesperadamente. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Amén y amén. Levántate con esa convicción que Dios hoy te ha tocado tu vida. Que Dios hoy ha deshecho las obras infructuosas de las tinieblas en tu vida. Y no vas a ser más un siervo infructífero, sino un siervo fructífero, una sierva fructífera. Levántate con esa convicción. Levántate. Levántate. Levántate con esa convicción. Dios hoy te ha hablado. Y Dios hoy ha cambiado la historia de tu vida. Así cambia la historia de la vida de aquellos que nos rendimos a Cristo. Vamos, díselo y te clamaré, sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Dice la palabra que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Todas las veces que se reúnan y coman este pan y tomen esta copa, mi muerte anuncian, pero también mi resurrección, y volveré con ustedes. Amados, todos los que estamos aquí hemos fallado y hemos pecado. Y hoy es un momento para que lo confieses delante de Dios. Dile: Señor Jesús, yo he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Me avergüenza pecar contra ti, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Pido, Señor, que me unjas con tu Santo Espíritu y me des el poder para no pecar más.
delante de usted. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Ven y participa, con temor y con temblor, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Con tu sangre representados por este pedazo de galleta y este jugo de uva. para nuestro Dios. Señor, no somos dignos de que nos invites a tu mesa. Pueblo, lengua, Que tu cuerpo, Señor, que fue lacerado en esa cruz, nación, podamos creer que sobre él se descargó la ira de Dios. nos has hecho Y sobre ese cuerpo fueron puestas todas las enfermedades de los que hemos creído en usted. Y hoy para nuestro recibimos la Dios. sanidad que ganaste en esa cruz para nosotros. Que al tomar esta copa, Señor, podamos creer que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario hasta la muerte es una muerte vicaria. Moriste por nosotros. Que nosotros no moriremos el día que nos despeguemos de este cuerpo. Es porque iremos a tu presencia. Por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y que hoy la tomamos en este jugo de uva. Y tu cuerpo lacerado en este pedazo de galleta. En el nombre de Jesús. Amén.